Hoy os vengo a enseñar una cosa que puede ser interesante para la gente, sobre todo de la comunidad de computación cuántica, que está más interesada en casos industriales y en aplicaciones industriales de la computación cuántica. Y esto sería, pues, una serie de demos que están aquí en la plataforma de Q4Real. Q4Real es un proyecto de computación cuántica dedicado a intentar llevarlo a casos industriales reales y demás. Está sentado en el País Vasco, están aquí en este consorcio, pues están Ibermática, de Ayesa, que es donde yo estaba antes, están Sricat, Quanguía, Multiverse, Mercedes, ITS, Tecnalia, I3B, que es donde estaba, la UPV, esto que no sé quiénes son, realmente no sé quiénes son aquí la mitad, pero supuestamente han estado. Entonces, el tema. En este proyecto pues se han probado unas cuantas cosas. Yo he estado haciendo algunos avances dentro de ese proyecto, participando durante los 2 años que estuve en Ayesa barra Ibermática barra I3B. Y bueno, si queréis más detalles, aquí el proyecto. Esta es la página web, por cierto, kuforreal.eu. Y pues ahí podéis ver las cosas que se hacen y todo esto. Como siempre, de todas estas cosas siempre quedaos con las cosas técnicas de concretamente qué se está intentando hacer. Porque el resto siempre son, bueno, cosas que tienes que escribir para rellenar espacio. Luego el consorcio, aquí está pues, la gente que lleva lo del consorcio, materiales de difusión. Por si alguno de los que lleva la página web lo está viendo, este botón está roto. Bueno, hay algunos cuantos botones que están rotos, pero este sería interesante que funcionase, porque ahí estarían los papers y demás que se han estado publicando en Q4Real. De hecho, hay demasiados ahí que son de nuestra parte. El tema. Aquí, si vais a la parte de experimentos, pues aquí tenéis estos 3 experimentos. Evidentemente, esto no es, no sé si lo he comentado, esto no es una colaboración pagada ni nada de eso, porque aquí nadie nos paga un duro. O sea, esto es simplemente porque creo que es interesante. Y bueno, la primera demo que podéis encontrar es esta, simulación molecular. Básicamente es simular moléculas utilizando computación cuántica, concretamente el VQE, según nos dicen aquí. En este no he estado metido yo, más que nada porque a mí temas de química y todo esto no me gustan nada, pero aquí estaba una compañera que hizo un trabajo bastante chulo, que podéis ver por aquí. Aquí tenéis básicamente cómo funciona esto y demás, y también el póster que presentaron respecto a este proyecto. Entonces, hay dos opciones, archivo o simulación local. Usad archivo normalmente porque estos son los que ya se han calculado y se han guardado en un archivo para enseñároslo rápido. Si tenéis de simulación local, eso puede tardaros vida y media, porque se va a calcular de cero. Pero si queréis chequearlo de cero, pues podéis hacerlo. Después, escogéis una molécula que queráis simular. Vamos a, por ejemplo, poner el H2S. Y os dice, pues, número de electrones activos y número de orbitales moleculares. Esto, evidentemente, va a hacer que necesitamos más o menos recursos. Ahora, aquí podemos escoger una sola distancia entre el átomo de azufre y el átomo de hidrógeno, o un rango de distancias. Vamos a poner un rango de distancias para que nos haga toda la curva. Es aquí, aplicar cambios, y podéis ver la energía que tiene esa molécula en función de su geometría, en función de cuánto de cerca o lejos estén estos átomos. Aquí podéis ver que la línea morada, que también coincide con la punteada blanca, es el caso exacto, y en el caso de la línea blanca discontinua, pues sería el cálculo a través de Hartree-Fock, que es un método para, pues, calcular estas cosas. Y utilizando el VQE sin ruido ni movidas, lo que se obtienen son estos puntos turquesa, que si podéis ver, se asemeja bastante. Tenéis que fijaros también en que esta escala es una escala bastante grande.
O sea, perdón, es una escala bastante pequeñita, bastante del detalle. Entonces, en principio, el comportamiento básico lo está captando. Otra cosa es que, pues al igual habría que refinarlo más, habría que introducir, pues otras, o sea, más recursos, más precisión, lo que sea. Pero, en principio, es interesante esto. Pero ya es mira, podemos hacer algo. Si probamos con una sola distancia, hay una cosa muy interesante. Y es que si ponemos una sola distancia, pues nos puede decir, mira, a medida que vamos iterando, que vamos haciendo las iteraciones, el optimizador del VQE pues va convergiendo a estas energías. Va llegando cada vez a energías más bajas y aquí podemos ver la energía a la que llega al final. Recuerdo que había una forma de visualizar la molécula, pero no recuerdo si estaba ya disponible. Bueno, aquí podéis ya ver lo rápido que converge esto. O sea, esto ya es un detalle hiperfino que no sé si a alguien le llegaría a importar porque, como digo, no... Yo no soy químico, pero recuerdo que para alguna molécula sí que se podía visualizar. Pues no acabo de recordar yo cuál era la molécula que se podía visualizar. Pero bueno, podéis vosotros ir comprobándolo. Al igual es que le he dado a lo que no es. Ah, efectivamente. Es que le di... Al igual le di demasiado rápido o algo. Bueno, pero en principio podéis ver cómo esto va convergiendo y todo eso. Sé que se podía visualizar la molécula de alguna forma, pero ahora mismo no lo estoy encontrando. Pero bueno, vosotros podéis ahí ir probando con diferentes moléculas, las que hay aquí, y ver pues, qué resultados van dando. Y podéis incluso compararlo con cómo lo haríais vosotros. Luego tenemos la segunda, la de Job Shop Scheduling Problem. Que bueno, esa la vamos a dejar para el final. Esa la vamos a dejar para el final, porque es la, desde mi punto de vista, la más chula. Porque es en la que he participado yo y en la cual se pueden ver cosas bastante guays. Y además es que es muy larga. Ahora, la de la simulación de el amortiguador. Básicamente, queremos simular la posición con respecto al tiempo de un amortiguador con una cierta... O sea, de un oscilador amortiguado con una cierta masa. Entonces, básicamente aquí pues le podemos poner una masa, que como mínimo tiene que ser 1. Voy a ponerle 3, por ejemplo. Ya veis. Podemos ponerle un factor de amortiguación, 0,24, y una elasticidad, que creo que esto es la K del muelle. Y tendríamos esto. Entonces, podemos seleccionar el algoritmo clásico o el algoritmo cuántico. No sé muy bien... ¡Uy! Una rata. Si alguien lo está viendo, aquí hay una rata. No recuerdo cuál era la diferencia entre los dos. Pero bueno, aquí tendríais en uno de los colores cuál es el caso exacto, que supongo que es la línea verde, y luego la simulación del cuántico, que al igual sería la línea amarilla. No se puede ver que nos está correspondiendo mucho. Vamos a volver a ejecutarlo porque aquí hay una animación que podemos ver. Está running y... parece que la animación ya no funciona por algún motivo. Bueno, como siempre, si alguien lo está viendo, de los que llevan esto, esto hay que arreglarlo. Vale, entonces, simplemente, pues tenemos un oscilador que supongo que funcionará mejor si le pones masa igual a 1 y no lo modificas mucho. Y, por ejemplo, en este caso, pues se ve que se parece. Se parece a algo. Y bueno, aquí tenéis el espacio de fases y todo esto.
Entonces, es interesante. Y, finalmente, la demo que más mola, que es la del Job Shop Scheduling Problem. A ver, básicamente, el Job Shop Scheduling Problem, que de esto sí que os puedo hablar muchísimo, porque esto es lo que estuve trabajando yo en la parte final. El Job Shop Scheduling Problem básicamente es un problema de organización y logística. O sea, es de planificación de trabajos. Imagínate que tienes una serie de trabajos que tienes que hacer. Pongamos, fabricar un coche, fabricar una tostadora y fabricar una lavadora. Entonces, cada uno de estos trabajos está compuesto por una serie de tareas. Una serie de tareas como cortar las chapas, doblarlas, soldarlas, tirar de pintura, todo esto. Entonces, cada uno de estos trabajos tiene una serie de tareas que además deben realizarse en un cierto orden y cada una de ellas solo puede ser realizada en una máquina concreta. Además de que cada una de ellas pues tarda un cierto tiempo. Y ninguna de las máquinas puede realizar dos tareas diferentes al mismo tiempo. Entonces, en cada momento, esa máquina solo puede estar ocupada haciendo una tarea. Entonces, nuestro objetivo aquí es, 1, que las tareas se hagan en orden, 2, planificarlas de manera que el tiempo total para realizar todos los trabajos sea el mínimo posible. Este es el problema del Job Scheduling Problem. Y aquí tenéis pues una breve descripción de pues cómo sería. Esto sería, por ejemplo, una solución del Job Scheduling Problem en el cual tenemos en este eje las máquinas. Esta es la línea de tiempo de la máquina 0, la línea de tiempo de la máquina 1, la línea de tiempo de la máquina 2, la línea de tiempo de la máquina 3. Y estos son los espacios temporales. Los tenemos discretizados, porque si no, esto es un Cristo. Entonces, básicamente, ¿esto qué indica? Pues en la máquina 0, en el tiempo 0, vamos a realizar la tarea 0 del trabajo 0. En la máquina 1 vamos a realizar la tarea 0 del trabajo 1. Y en la máquina 3 vamos a realizar la tarea 0 del trabajo 3. Aquí después, por ejemplo, en la máquina 0, en el tiempo 1, vamos a realizar la tarea 0 del trabajo 2. Y así. Y evidentemente va a haber huecos en los cuales no se esté haciendo nada. ¿Por qué? Porque simplemente va a suceder así. Incluso en el caso más óptimo, va a haber espacios temporales en los cuales vaya a haber máquinas que estén ociosas. Así de simple, o sea, es la vida. Pero evidentemente vamos a intentar querer minimizar esos huecos. Entonces, en este caso, bueno, esto al igual podríamos intentar solucionarlo a mano y obtener una buena solución. Pero a medida que, por ejemplo, las tareas dejan de tener la misma duración, por ejemplo aquí, que esta tarea pues, dura, 3 segundos, y esta dura 2, y esta dura 1, pues claro, aquí ya empieza a volverse más complicado. Y por ejemplo, esta solución puede parecer muy subóptima, pero al igual es incluso la óptima. Simplemente porque es complicado obtener una solución. Entonces, este problema es extremadamente complicado, pero extremadamente útil para casos reales industriales. Entonces, por eso hay un interés en resolverlo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una serie de métodos que podemos llamar para resolver este problema. Vamos a introducir el problema como una tabla donde vamos a decir job 0, tarea 0, tarea 1, tarea 2, tarea 3, job 1, tarea 0, tarea 1, tarea 2, tarea 3, y en cada una de estas tareas ponemos la máquina que va asociada a la tarea 0, la duración de la tarea 0, la máquina de la tarea 1, la duración de la tarea 1 y así. Siempre podéis tocar el botón de información. Y nos va a devolver tanto el tiempo que ha tardado en calcular esa solución, el solver, como el tiempo total de completar el conjunto de trabajos. Esto es el coste de nuestra solución.
Y si tenemos tiempos inferiores a 60, pues vamos a tener también la gráfica. Decidimos cortarlo a partir de 60 porque, uno, hacer una gráfica tan grande le llevaba mucho tiempo, porque usábamos Matplotlib, y también porque no se veía nada, entonces ¿para qué? Entonces, en la versión actual, al menos cuando se escribió esto, hay varios métodos. El primero, el de Tensor Networks. De este me encargué yo. O sea, todos los que aquí pone Tensor Networks son los que hice yo. Básicamente, el de Tensor Networks usa evolución en tiempo imaginario y técnicas de optimización que se me fueron ocurriendo, cosas de restricciones, heurísticas y demás, para resolver este problema. De hecho, para resolver un problema más general que este, pero en principio solo lo aplicamos para este porque necesitábamos compararlo con el resto de métodos cuánticos. Entonces, este en principio puede resolver cualquier tamaño y forma del problema. O sea, este podía resolver un infinito por infinito. Otra cosa es que tardase más, pero en principio puede resolver cualquier problema. Lo hice de manera que no tuviera esa limitación. Funciona rápido, o sea, funciona extremadamente rápido. Requiere muy poca memoria, o sea, no sé si 200 megas de RAM o así, más o menos necesitaba. Ni siquiera lo programé para GPU, con CPU ya tiraba perfectamente. Y además ofrece los mejores resultados. Yo aquí puse para instancias medianas y grandes, pero realmente creo que era para todas. Y lo mejor es que no usa hardware cuántico, porque estos son Tensor Networks. Eso tira en ordenadores clásicos. Y ya veréis lo bien que va. Ahora bien, tiene un hiperparámetro. Realmente tiene un par de hiperparámetros, pero a efectos reales solo tiene uno. Que es el tiempo que sometes al sistema cuántico a la evolución en tiempo imaginario, para la minimización. Claro, aquí está puesto uno en concreto, pero no siempre es el más óptimo. O sea, no siempre es el que te da la mejor solución. Entonces, para eso existe el segundo método que hice, que es el Tensor Networks iterativo. O sea, este también es iterativo, pero este itera además sobre este tiempo y prueba 7 distintos, lo cual evidentemente hace que tarde 7 veces más, pero en ciertos casos da unos resultados mejores. Entonces lo único que hace es eso, ejecuta el mismo método pero 7 veces, con 7 valores distintos. Después está el Adaptative Cubo, que básicamente hace una formulación cubo del Job Scheduling Problem. Ah, por cierto, antes de continuar, estos dos los capamos, o sea, les pusimos un límite superior del tamaño que se le podía introducir, básicamente porque las cosas como son. Todos sabemos cómo son las empresas. Y todos sabemos cómo es la gente por ahí. Si pusiéramos que esto resolviese tamaños ilimitados, tendríamos 100% a peña, empresas y demás utilizando esta demo gratuita para resolver sus casos reales. O incluso para hacer otros proyectos por los cuales les están pagando. Entonces, no. Si alguien quiere, pues utilizar esto a nivel industrial para casos grandes y demás, que contacte aquí a Yesa, que contacte a Aitor y ahí que ya les pasen la versión completa. Porque es que todos nos conocemos ya. Ya sabemos cómo funciona esto. Entonces por eso mismo lo capamos. Pero realmente, como digo, puede con infinito por infinito. Entonces, el Adaptative Cubo. Esto lo que hace es hacer la formulación cubo del Job Scheduling Problem. Y lo va resolviendo iterativamente, pillando características del resultado anterior para optimizar el espacio de búsqueda y demás. Y claro, este está limitado para problemas de hasta 4 trabajos por 4 máquinas, lo cual es bastante pequeño, y con duraciones solo de 1 a 3. Pero tampoco usa hardware cuántico porque este va a simulador. Es modesto, pero es una primera aproximación al problema. Después también se nos ocurrió juntar las Tensor Networks con el Adaptative Cubo. De la forma siguiente. El Adaptative Cubo necesita que se le pase un cierto
un cierto parámetro que puede venir de un problema que ya ha sido resuelto. Entonces, aquí básicamente lo que hacíamos era resuelves primero con la Tensor Network, que la Tensor Network, en función de su solución, le dé ese parámetro más óptimo al Adaptive Cubo y que el Adaptive Cubo intente encontrar una solución mejor. Si es que puede. Y ya está. Es una buena forma de hibridarlo. Y también lo hicimos poniendo el Tensor Network iterativo al Adaptive Cubo. Que eso también pues, puede ser útil. No hace que puedas trabajar con tamaños más grandes, pero que sí que te den mejores resultados. Porque la Tensor Network le da un apoyo bastante fuerte. Después está el CQM, que usa el CQM de D-Wave. Y, bueno, que aquí tienes toda la descripción, pero básicamente este sí que usa hardware cuántico. Usa los ordenadores cuánticos de D-Wave, los híbridos, y es bastante chulo. Este, en principio, es capaz de resolver hasta 10 trabajos por 10 máquinas, con duraciones de tareas entre 1 y 10, lo cual está bastante guay. Después está el... Bueno, y esta parte... De esto se encargó Tecnalia. Y bueno, del Adaptive Cubo se encargó un compañero, se encargó Íñigo, de hacer el Adaptive Cubo. Y luego lo juntamos entre los dos con el Tensor Network. Después vendría el BQM, que también lo hicieron en Tecnalia. Esos dos los hicieron entre Eneco y Pablo. Y básicamente este pues también usa una formulación de los cosos estos de D-Wave y tira sobre hardware cuántico. Y es capaz de resolver problemas de 7 trabajos por 7 máquinas, pero solo con una duración por tarea de 1, exclusivamente. No le permite más flexibilidad. Entonces ya veis que estos métodos van un poco cortitos. Y luego está como el BQM también puede recibir un parámetro de las soluciones anteriores, pues decidimos también hacer el híbrido con la Tensor Network y la Tensor Network iterativa. Entonces se pueden probar estos dos también. Entonces, como habéis visto, esto básicamente es tenemos la Tensor Network, tenemos el Adaptive Cubo, tenemos el CQM, tenemos el BQM y las hibridaciones, para intentar mejorarlos un poquito. Entonces, básicamente, aquí... Lo primero, escogéis el algoritmo que queráis. O sea, pillar, por ejemplo, Tensor Network. Tenéis dos opciones. O utilizar un ejemplo personalizado, o subir un ejemplo. Podéis subir un ejemplo, si queréis. Pero vamos a trabajar con un ejemplo personalizado. Si queréis subir un ejemplo, tenéis que tirar aquí un CSV. En un cierto formato, que sea igual al de la tabla. Pero también podéis utilizar un ejemplo. Por ejemplo, aquí podéis empezar con uno vacío. Bueno, igual tendría que haberle aumentado el número de trabajos y el número de máquinas. Venga. Tenemos uno vacío aquí. Entonces tenemos aquí la tabla donde podemos ir poniendo la duración, la máquina asociada a la tarea 0 del job 1, o sea, del job 0, del job 1 y del job 2 y su duración. Estos son parejas, son como duplas. Son duplas, esto. Sin embargo, si no queréis que sea muy peñazo, le dais a random y ya está. Aquí simplemente tenéis que decirle cuántos trabajos queráis. Por ejemplo, vamos a ponerle... este es el de Tensor Network, vamos a ponerle 15. Y el número de máquinas que queráis posibles. Eso va a hacer que tengáis tantas tareas, como máximo, como máquinas. Porque lo decidimos poner más o menos cuadrado. Porque eso era lo que necesitaban también los algoritmos cuánticos. Y bueno, que la Tensor Network pueda resolverte lo que le metas, decidimos hacerlo así para tener una comparativa. Entonces vamos a ponerle 15 trabajos, 15 máquinas. Y un rango de duraciones de 1 a 10. Aplicar cambios. Y aquí tenemos la tabla. Y ahora se ha ejecutado.
y ha tardado 2,27 segundos en resolverlo. Aquí vemos la solución. Y vemos que el coste de esta solución es 173 pulsos, o espacios temporales, o tiempos. Entonces, vamos a copiar esto. A ver si... No vamos a copiar esto. Pero ya veis, un problema así de grande lo he resuelto en 2 segundos. No suele tardar mucho más. Incluso en casos extremadamente grandes, del palo 100% o 1000 por 1000, no tarda mucho más. Ahora, vamos a ponerle, por ejemplo, 5 trabajos y 5 máquinas. Por ejemplo. Y lo ejecutamos. Esto más que nada para poder comparar con los otros métodos. Entonces, esto ha tardado un segundo. Ajá. Vale. Eso. Esto ha tardado un segundo. Y vemos que el coste ha sido de 43. Voy a ver si puedo copiar la instancia. A ver si puedo copiarla. ¿Puedo? Tiene mala pinta esto. Bueno. La copiamos y lo metemos, por ejemplo, al CQM. Vale. Lo meto en el CQM. Ahora vamos a hacer uno vacío de 5 por 5. Vale, y a ver si puedo pegarlo. No. Qué pena. Pensé que podría pegarlo. Bueno, hacemos otro random y ya está. Más o menos deberían ser del mismo orden de magnitud los tiempos. Entonces, esto se está tirando a los ordenadores cuánticos de D-Wave. Y, bueno, pues tenemos que esperar primero la cola y después el tiempo que tarda en ejecutarse. Entonces, vemos, ha tardado 13 segundos en resolverlo. Y la solución es de 56 pulsos. Y vemos que esta es la solución. Al igual podría ser mejor, al igual podría ser peor, pero en principio esta es la solución que nos da. Si pudiéramos subir el mismo ejemplo, o sea, podemos simplemente crear las instancias que queramos comparar y subirlas aquí. Y probarlas con diferentes algoritmos. Ahora bien, para problemas suficientemente grandes, o sea, de hecho en casi todos los problemas se veía que las Tensor Networks tardaban hasta 30 veces menos y daban resultados hasta 30 veces mejores. Pero hay que recordar que esto es que son algoritmos cuánticos que trabajan sobre un hardware llenísimo de ruido que funciona como el culo. Entonces, claro, al igual cuando llegue ya a los dispositivos cuánticos que funcionen bien, estos métodos de aquí puede que funcionen muchísimo mejor a futuro. Entonces eso es lo que debemos esperar. Y bueno, podéis ir probando a ejecutar en los diferentes métodos, diferentes instancias y ver qué os van dando. Y cuánto va tardando, cuál es el coste que vais recibiendo y todo eso. Lo que sí, si utilizáis estos métodos de aquí, los de CQM y BQM y los híbridos, no os paséis, porque esos van con la suscripción que tienen a D-Wave y si os paséis enviando cosas, se les va a acabar el tiempo y pues estaréis fastidiando a otra gente que quiera probarlo, que quiera utilizar estas demos, chequearlas y demás. Entonces, con cuidado, porque si no se les acaba la suscripción y pues ya nadie más puede probarlo. Entonces básicamente es esto. Aquí podéis ir jugueteando y ver lo que hay. Entonces, ¿por qué os enseño esto? Aparte de porque yo creo que está chulo y porque podéis incluso aprender algunas cosas a partir de ello. Os lo enseño
también por el hecho de que hay pocas empresas que realmente estén sacando demos de este estilo. O sea, hay bastantes pocas. Y de hecho las demos suelen ser cosas bastante cerradas, solo para unos casos hiper concretos, donde tú no puedes moldear prácticamente nada. Pero en estos casos, o sea, te están dando la posibilidad de, mira, tú genera la instancia, haz la instancia y compara además entre varios métodos, por ejemplo en el caso de Job Scheduling Problem. Y tú por otro lado también vas a poder hacer tus propias instancias y puedes ver si realmente está pasando, como en muchas empresas que lo que hacen es preparar unas instancias concretas en las que saben que su método funciona mejor, ya sea por probabilidad, por azar o por lo que sea. Pero aquí no, aquí es un, mira, puedes intentar forzar los métodos si te da la gana y ver cuándo cascan y cuándo no. Y se te dicen las limitaciones concretas y más o menos cómo tiran. Entonces puedes comprobarlo tú. Y eso yo creo que es bastante bueno, bastante positivo y que es algo que hay que tener en cuenta a futuro. Y este euro está aquí demasiado suelto. Al igual habría que intentar hacer que esto estuviera aquí pegado. Pero eso, yo creo que es algo interesante, que podéis echarle un vistazo, ir probando con estos experimentos, jugueteando, a ver qué hay. También está este apartado de documentación, que está roto, pero bueno, no pasa nada. Y eso, espero que os haya interesado. Como digo, esto es algo que yo creo que es interesante, que yo creo que os puede incluso animar a, mira, pues hay algunas cosas que más o menos van funcionando, hay algunos progresos y, bueno, pues poco más. Yo os presento extremadamente orgulloso el solver del Job Shop Scheduling Problem de Tensor Networks, porque este yo creo que es mi magnum opus, que además está chulísimo el algoritmo. Eso sí, tuve que meterle una de movidas más raras para que funcionase bien, pero conseguí que funcionase, que es lo que importa al final del día, que las cosas funcionen. Y poco más. Como digo, si alguien quiere tirar con esto para sus proyectos de empresa o lo que sea, pues que hable con Aitor y que hagan un proyecto o lo que sea y pa'lante. Porque aquí, como digo, esto está capado. Creo que está capado para... No recuerdo si estaba capado para 20. Efectivamente, está capado para 20. Entonces, máximo podéis hacer un 20 por 20. Ya está. Y es que ya veis, esto es un 20 por 20. Esto es un problema ya grandecito. Ha tardado 3 segundos en resolverlo. Y coste 237 pulsos. Y creo que lo está graficando. Aunque no sé hasta qué punto es bueno que lo esté graficando. Pero ya veis, esta es la solución que obtiene el de Tensor Networks. Yo creo que esto es interesante. Yo creo que esto es impactante hasta cierto punto. Así que, como siempre, si hay algo más que os interese sobre esto o tenéis alguna duda, tal, pues podéis dejarla en comentarios y si sé responderla, pues os la respondo. Lo que sí, obviamente, no os voy a enseñar cómo funciona todo el Job Shop Scheduling Problem. Si eso os interesa, le podéis preguntar a Aitor. Como digo, que yo tengo las manos atadas en ese aspecto. Pero bueno, aquí lo tenéis y cualquier cosa, ya sabéis. Así que nos vemos en el próximo vídeo.